La aldea de pescadores de Navala, situada en la isla de Lomani, estaba bajo el sol del Pacífico Sur. El aire caluroso y con mucha humedad tenía un olor a sal, a flor de frangipani y a copra secándose al sol. Tevita, un chico de complexión robusta y con una sonrisa tan extensa como el mar, colaboraba con su abuelo Tutufatu en la reparación de su antigua canoa de balancín. Tutufatu, con 80 años, era un compendio viviente de historias. Con una sabiduría antigua, sus manos se movían surcadas por 1000 arrugas y cicatrices de cuerdas de pesca. «Tevita, hijo mío», decía el anciano con voz grave como el murmullo de las olas en la barrera de coral. El mundo es un océano más grande que nuestra laguna. En aquel país de la lluvia y la niebla existen hombres que protegen el hogar de un rey. No con fusiles y gritos, sino con un silencio tan hondo que se escucha más potente que un trueno. Su honor no es una medalla que se coloca en el pecho, sino una armadura que se porta en el alma. Tevita lo oía embelesado. ¿Te refieres a hombres como tú, Tutu? ¿Como cuando eras soldado? Una chispa de nostalgia iluminó los ojos oscuros de Tutufatu mientras sonreía. Sí, niño, pero eso era la guerra. Esto es la paz vigilante. Es el honor de la exactitud, de la tradición inquebrantable. Es servir con una dignidad tan firme como el acero. Tevita, la verdadera fortaleza no consiste en ser el primero en golpear, sino en soportar sin caer. Está aquí. Y le dio una palmadita suave en el pecho a su nieto. Es un fuego que solo tú puedes encender o dejar extinguirse. Un día un visitante de Nueva Zelanda dejó atrás una revista de actualidad. Tevita la recogió a ella. En la portada, un soldado de piel oscura como el ébano, con una túnica escarlata, pantalones perfectamente rayados y un bearskin negro alto, mantenía su posición frente a una verja imponente. Algo se encendió dentro de Tevita. Se lanzó hacia su abuelo. «Tutufatu, observa. Es uno de esos varones. Deseo ser como él». La revista fue tomada por Tutufatu. Sus manos, fuertes para controlar la canoa pesada, vibraron un poco. Sobre su mejilla curtida se deslizó una lágrima de orgullo y profundo miedo. «Es una senda de lava, Tevita. Para un hijo de Lomani será un camino lleno de cristales rotos. Pero no olvides, tu piel no es un inconveniente, sino tu escudo. Tu fortaleza será tu silencio y tu respuesta será tu excelencia. Nunca dejes que el resentimiento de otros contamine tu espíritu. Contesta con tu porte. Esa es la fuerza que no pueden derrotar». Tevita se grabó esas palabras a fuego en su alma. Durante años, laboró como un poseso en los campos de cocoteros y en el mar abierto, bajo el sol implacable, guardando cada penique. Al final, se despidió de su abuelo en la misma playa, con el corazón lleno de determinación y un billete aéreo de ida. «Lo conseguiré, Tutufatu. Por nosotros». El vuelo a Londres fue un viaje hacia otra dimensión. Tevita, habituado a los ritmos tranquilos y los colores vivos de su isla, experimentó una conmoción sensorial ante la arquitectura gótica y majestuosa, el ritmo acelerado de una ciudad que parecía no dormir jamás y el cielo gris plomizo. La gente caminaba absorta, sin la sonrisa y el saludo casual de Navala. Al mismo tiempo, se sintió invisible y a la vez demasiado visible. Su piel oscura y su imponente físico lo delataban como un extraño. Halló una habitación diminuta en una posada ubicada en el East End. La soledad se sentía como un peso verdadero en esa primera noche. Sin embargo, en la penumbra percibía con claridad la figura del guardia de la revista y sentía la mano firme de Tutufatu sobre su hombro. Al día siguiente, fue a los imponentes cuarteles de Wellington con una dirección anotada en un papel. La dureza de los centinelas y la gravedad de la fachada me hicieron dudar por un instante. Sin embargo, inhaló profundamente y entró. La formación estaba diseñada para descomponer al individuo y crear al soldado. Las marchas interminables con un equipo de 40 kilos por las landas de Salisbury y las horas sin fin dedicadas a la instrucción en el manual de armas y el protocolo ceremonial no eran lo único. La prueba más cruel consistía en la inmovilidad total. Aguantar durante horas, bajo la lluvia gélida, el viento afilado o un sol extraño, sin prestar atención al dolor, la fatiga y los retos. Tevita no solo batallaba con el cansancio físico. Además, había la desconfianza oculta de algunos colegas y la frialdad de algunos instructores. «Islaño?» Le tiró un cabo con una sonrisa de desprecio en medio de una pausa para tomar agua. «¿Piensas que esto es como escalar palmeras? Se requiere cerebro aquí, no solamente músculo». Tevita cerró los puños dentro de los bolsillos. Rememoró lo que le había dicho su abuelo.
responde con tu brillantez. Se convirtió en el más meticuloso en vez de replicar. Su bearskin estaba inmaculada, sus botas resplandecían como espejos oscuros y su comprensión de las normas era enciclopédica. El sargento instructor a cargo, Sargento Mayor Evans, un veterano con la cara esculpida en granito y una voz que cortaba el aire, lo miraba con una imparcialidad amenazadora, intentando poner a prueba su resistencia mediante turnos de guardia adicionales y constantes correcciones. La evaluación final consistía en simular una guardia en Whitehall. Los entrenadores, escondidos entre los turistas, se ocupaban de provocar a los aspirantes. Lanzaban papeles pequeños, hacían preguntas estúpidas, intentaban hacerlos reír con bromas de mal gusto. Uno de ellos, un suboficial notorio por su severidad, se aproximó a Tevita. «Oye, grandullón», dijo con un tono despreciativo. «¿Te has extraviado? El carnaval de Notting Hill ocurre en agosto. Esto es Whitehall. Aquí almacenamos historia, no color local». Tevita no cerró los ojos. Su mirada se centró en un punto distante del horizonte, más allá del desdén del hombre. Una ira fría y controlada ardía en su pecho, pero el tumulto interior no traicionó ni un músculo de su rostro. Evans, quien estaba observando a distancia, ordenó que el ejercicio terminara por megafonía. Fin del ejercicio. Descansen, reclutas. Sin embargo, Tevita permaneció en su puesto, sin moverse. Se aproximó a él Evans. «He ordenado que descanses, recluta». Tevita, sin mover la cabeza, contestó con una voz nítida y sólida que reverberó en la plaza. «Mi sargento, mi turno de servicio aún no ha terminado. No he sido relevado de acuerdo con el reglamento». Los ojos azules y gélidos de Evans se iluminaron por primera vez con un destello de algo que no era severidad, sino profundo respeto. Al siguiente día, la relación de los admitidos en los Coldstream Guards se encontraba adherida al tablón de anuncios. Tevita recorrió los nombres con un dedo tembloroso, y allí, escrito con caracteres nítidos, se encontraba Tevita Mataele. Lo había conseguido. La mañana de su primer turno oficial en el Palacio de St. James fue fría y brumosa. Tevita se vistió en una ceremonia íntima repleta de significado. La chaqueta escarlata, los pantalones de raya perfecta, los guantes blancos inmaculados y finalmente el bearskin que le daba una altura casi mítica. Cuando se miraba en el espejo del cuartel, no reconocía su propia imagen. Observaba el sueño de Tutufatu hecho realidad. Observaba el orgullo de Lomani que estaba vestido con rojo y negro. Se incorporó a la formación para la arenga inicial del oficial al mando. «Caballeros, ustedes son la representación viva de la historia de esta nación. Sois la disciplina, sois la tradición. Por encima de todo, el honor, la reina, por sobre todos ustedes». Cuando ocupó su puesto en un acceso ceremonial, Tevita experimentó una oleada de una emoción tan fuerte que estuvo a punto de desbordarse. Los visitantes estaban por todas partes, mientras las cámaras fotográficas producían un océano de destellos. Como un náufrago a una boya, se asió a su formación. Mirando hacia adelante, cuerpo rígido como un arco, mente vacía. Se tornó una estatua de carne y hueso, hasta que él llegó. Un hombre maduro, vestido con un traje de Savile Row que denotaba privilegios y que mostraba una actitud de superioridad arraigada, estaba acompañado por un chico adolescente que lucía una camiseta de una banda de rock y tenía una mirada inteligente, pero evidentemente aburrida. Era Cedric Worthington, un político de una línea dura y que defendía una Gran Bretaña tradicional. Oliver, su hijo, parecía desear estar en cualquier otro lugar. «Well», pronunció Worthington con un tono de burla que cortaba el aire, pero en un inglés perfecto. Los turistas cercanos podían oír su voz, que era lo suficientemente alta. «Esto es verdaderamente novedoso. Ahora también la tradición es subcontratada. ¿No hay británicos de pura sangre que sean capaces de proteger nuestro legado?» Oliver jaló el brazo de su padre. Sus mejillas se sonrojaron por la vergüenza. «Basta, por favor, papá. Vámonos». Worthington no le prestó atención en absoluto. Se acercó más a Tevita, invadiendo su espacio personal. «Háblame, chico. ¿Comprendes siquiera la importancia histórica que simboliza con ese uniforme? Estos adoquines han sido pisados por reyes y reinas. No es un disfraz para que cualquiera que pase por aquí lo use. ¿De qué sabana africana te han traído?» Tevita se mantuvo imperturbable. Externamente era la tranquilidad total, la perfección militar. Cada palabra, en su interior, era una aguja de hielo que se le incrustaba en el alma. La voz de Tutufatu le vino a la mente. «Tu silencio es tu arma».
Worthington, enojado por la ausencia total de reacción, escupió despectivamente al piso, a tan solo 1 centímetro de las botas limpias de Tevita. Es vergonzoso, un escarnio a la nación y a la corona. Entre algunos de los espectadores se oyó un murmullo de desaprobación. Un visitante australiano exclamó: «Oye, déjalo tranquilo, solo está haciendo su trabajo». Worthington, desairado, lanzó una última mirada de desprecio a Tevita y se marchó con paso airado, arrastrando a un Oliver mortificado. Sin embargo, el joven se giró hacia Tevita por un momento. En sus ojos no había complicidad, sino una pena profunda y dolorosa. Además, la luz tenue de un teléfono móvil que se estaba apagando en su bolsillo. Lo había registrado todo. En contraste con el relato previo, el video no tuvo un gran impacto en las redes sociales. Oliver no lo publicó en ningún sitio. Almacena el video en su celular, una pesada carga de vergüenza en su bolsillo. En esa noche, mientras cenaba con la familia en la opulenta vivienda de los Worthington en Kensington, el recuerdo de lo que sucedió lo atormentaba. Su madre, Eleanor, trató de iniciar una charla. ¿Y ahora, Oliver? ¿Cómo fue el recorrido por St. James? Desde su lugar, Cedric Worthington resopló. Un desperdicio de tiempo. Es desolador observar cómo nuestras instituciones se deterioran. Oliver no pudo soportarlo más. Con un golpe seco que resonó en la sala de comedor, dejó los cubiertos. Todos lo observaron. ¿Degradar?, preguntó. Su voz temblaba, pero estaba llena de furia reprimida. ¿Deteriorar las instituciones? ¿Tu papá? ¿Tú, que le dijiste groserías a ese soldado hoy? ¿Que casi le escupiste en los pies? Worthington se puso pálido de ira. Oliver, qué osado eres. No hables así. El sujeto no se merece ningún respeto. Es inapropiado. Oliver gritó, con las lágrimas por fin apareciendo en sus ojos. El único que estaba fuera de lugar eras tú. Él estaba allí, quieto, desempeñando su trabajo con una dignidad que tú nunca has tenido. Yo lo examiné. Para llegar ahí, tiene que atravesar unas pruebas muy difíciles. Es más británico en su disciplina que tú con tu absurdo orgullo. Eleanor participó horrorizada. Oliver, por favor, tranquilízate, pero el daño ya estaba causado. La máscara de Cedric Worthington se resquebrajó frente a la ira y la desilusión que había en los ojos de su hijo, a quien amaba más que a nada en el mundo. Un atisbo de duda, diminuto pero devastador, entró en su corazón por primera vez. Yo simplemente le dije algunas verdades, murmuró, pero su voz sonó vacía, incluso para sí mismo. La tormenta no sería pública, pero había empezado justo en su propia familia. La casa de los Worthington, situada en Kensington, era un refugio de seguridad y orden victorianos. Sin embargo, tras la cena, un denso silencio había caído sobre ella. Cedric Worthington se escondió en su estudio, hecho de madera de roble, con una copa de coñac que no conseguía quitarse el frío que había llegado a su pecho. Las palabras de Oliver, repletas con una desconsideración que jamás le había dirigido antes, retumbaban en sus oídos con más ímpetu que cualquier discurso en la Cámara de los Comunes. El único que estaba fuera de lugar eras tú. Más británico que tú en su disciplina. Worthington observó su reflejo en el cristal opaco de la ventana. Observaba a un hombre con una postura perfecta, vestido con un traje costoso y cuyos logros eran medibles en términos de escaños parlamentarios y cuentas bancarias. Sin embargo, por vez primera, ese reflejo le pareció vacío, una cáscara pintada con esmero sobre un abismo que comenzaba a aparecer. ¿Cuándo se había vuelto ese hombre que avergonzaba a su propio hijo? Con frecuencia había defendido su dureza y su incisiva retórica como una defensa imprescindible de los valores británicos. Sin embargo, hoy, frente a la estatua viviente de ese soldado, había demostrado no firmeza, sino vileza. Pequeza. Tomó un largo trago. El alcohol le quemó la garganta, pero no logró extinguir el ardor de la vergüenza. Oliver había afirmado: «Lo investigué». Worthington, motivado por un ímpetu que no era curiosidad sino una inaplazable necesidad de justificar sus acciones, o tal vez de ser castigado, encendió su computadora portátil. Tecleó en un motor de búsqueda, con dedos que le pesaban como si fueran de plomo. Requisitos para ser guardia real. Proceso de reclutamiento Coldstream Guards. Lo que descubrió lo dejó pasmado. No se trataba de una simple lista de verificación. Era un infierno de exigencia tanto física como mental. Pruebas de estabilidad psicológica bajo presiones extremas, de conocimiento histórico y de exactitud ceremonial. Una gran cantidad de candidatos, incluidos muchos soldados galardonados, fueron rechazados.
La rigurosidad del proceso de selección lo hacía legendario. Y ese individuo, Tevita, no solo había vencido a él, sino que también había conseguido el privilegio de llevar el uniforme más emblemático del ejército británico en su primera misión. No era el primero que se encontraba por ahí. Era un deportista de élite, un estudioso de la tradición y una persona que se caracterizaba por su disciplina, lo opuesto a la caricatura que Worthington había dibujado de él. El portátil lo cerró de un golpe seco. La confianza, que siempre había sido su armadura, se agrietaba. Esa noche, Cedric Worthington no pudo conciliar el sueño. Se quedó observando las llamas agonizantes en la chimenea, atormentado por la visión de dos pares de ojos, los del guardia, carentes de toda emoción, como un espejo que le devolvía el reflejo de su propia bajeza, y los de Oliver, desbordantes de decepción. Para Worthington, los días posteriores fueron un purgatorio. La retórica de Sue, que normalmente es aguda, en el Parlamento se sintió vacía y forzada. Eludió sus lugares de costumbre, los clubes en donde sus opiniones eran aplaudidas y repetidas. Sentía que era un impostor. El recuerdo del incidente se volvió una obsesión. Tenía que volver a verlo, no para provocar, sino para comprender, para confirmar el horrible sentimiento que había arraigado en su intestino. Caminando otra vez por Whitehall, se dio cuenta de que había llegado allí casi sin darse cuenta. Se ocultó detrás de una columna, sintiéndose patético y ridículo, con la solapa del abrigo levantada como un espía de pacotilla. Y allí estaba él, Tevita, en la misma posición, inalterable, perfecto. Worthington lo observó por un periodo de tiempo cercano a una hora. Observó cómo los niños hacían gestos burlones, cómo los visitantes se reían de él y cómo su túnica escarlata comenzó a mojarse con la lluvia fina. Y no se mostró afectado, ni un milímetro. Era una lección de autocontrol en vivo. Entonces sucedió. Con su maestra, un conjunto de alumnos se acercó. Tenían alrededor de 10 años. Un niño negro que tenía unos ojos enormes y curiosos observaba al guardia con asombro y timidez a la vez. De repente, el niño tropezó con una baldosa suelta y se cayó al suelo de cara. Su gorra de béisbol se fue volando. De sus labios se escapó un gemido de vergüenza y dolor. La docente se dirigió rápidamente hacia él, pero antes de que pudiera llegar, ocurrió algo que conmovió profundamente a Worthington. Tevita, el guardia, rompió su quietud. No fue un movimiento brusco, fue un acto de precisión milimétrica y profunda humanidad. Giró lentamente la cabeza, solo unos grados, y sus ojos, antes vacíos, se posaron en el niño con una calidez inesperada. Con la mano enguantada de blanco hizo un pequeño, casi imperceptible gesto de ánimo, un leve movimiento de los dedos hacia arriba, como diciendo, «Levántate, pequeño guerrero». Fue un instante, un parpadeo en la eternidad de su guardia. Luego su mirada volvió al frente, su postura se reajustó a la perfección, como si nada hubiera pasado. Pero sucedió. Worthington lo había presenciado. Con la ayuda de la maestra, el niño se puso de pie, se limpió y al tomar su gorra, dirigió una mirada al guardia con un gesto de heroísmo total y puro. Lo había observado moverse solamente por él. Para Worthington, ese pequeño gesto fue más devastador que cualquier discurso. Destruyó totalmente la narrativa de insensibilidad y alienación que había formado en su mente. Ese hombre no era una estatua vacía de alma. Era una persona que tenía una disciplina rigurosa y una compasión contenida. Un hombre que cumplía las normas estrictamente, pero que conocía el momento de desviarse un poco de ellas para demostrar una acción de bondad silenciosa. Era, en lo fundamental, todo aquello que Cedric proclamaba defender y todo lo que sus actos realmente habían traicionado. Se apartó de la columna, con el rostro pálido y el corazón latiéndole con intensidad en el pecho. Ya no quedaba ninguna duda. Solamente la aplastante y humillante certeza de su equivocación. Cedric Worthington no era un hombre propenso a expresiones de emociones. Su mundo se movía a través de acciones, no por palabras de carácter sentimental. El remordimiento que lo consumía requería una salida palpable, un acto que compensara aunque fuera de manera mínima la ofensa. Se acordó del comentario despectivo que había realizado. ¿De qué sabana en África te han traído? Ahora le ardía en la cabeza como un hierro al rojo. Llamó a su asistente personal una vez más mientras estaba sentado en su estudio. «Margaret, necesito que realices una investigación. Discreción total». Le puso el nombre, Tevita Mataele. «Debo conocer todo lo que sea de dominio público, procedencia, antecedentes, todo».
Margaret le entregó un breve informe unas horas más tarde. La información era escasa por motivos de privacidad y seguridad, pero había un dato. El lugar de nacimiento, Lomani, una diminuta nación insular del Pacífico, y una referencia a un programa de becas del Commonwealth que había hecho posible que él viajara para las pruebas. Worthington localizó el sitio en un atlas, una isla muy pequeña. Navala, la capital, población 15,000 personas. Datos económicos en proceso de desarrollo. Recurso principal, agricultura de subsistencia y pesca. Un pensamiento empezó a desarrollarse en su mente. Sabía, instintivamente, que Tevita no querría un escándalo y que por eso no podía pedir disculpas en público. Otra manera de quitarle su dignidad, de transformarlo en una pieza más del drama mediático, sería ofrecerle una disculpa pública. No, debía ser algo privado, algo importante, algo que honrara su procedencia, su travesía. Contactó a su contacto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con un tono de voz que pretendía ser el de un político interesado en el desarrollo internacional, indagó sobre iniciativas educativas en Lomani. Lo enviaron a una organización no gubernamental británica que operaba en la zona. La directora del proyecto, una mujer llamada Sarah, que tenía una voz cansada pero convincente, le habló acerca de las deficiencias. La biblioteca de la escuela de Navala contiene libros de la época en que la isla era un protectorado. Se desmoronan. Los niños no pueden acceder a nada que se haya publicado en las últimas 3 décadas. Es una de nuestras prioridades, pero siempre hay escasez de financiamiento. Worthington colgó el teléfono. Lo poseía. No serían palabras, serían libros. Un envío de libros nuevos, meticulosamente escogidos, que van desde obras literarias clásicas británicas y universales hasta textos sobre historia, arte y ciencia. Un conjunto completo de libros para la escuela de Navala. Un homenaje callado al recorrido de Tevita desde esa diminuta isla hasta el centro de Londres. Una aceptación de que su valía no provenía de olvidar sus orígenes, sino de llevarlos consigo con orgullo. Fichó un cheque con una suma que, incluso a su contable, le habría hecho palidecer. No obstante, para él fue la única cifra apropiada. Se añadió una breve nota anónima para la directora del colegio, con el propósito de nutrir las mentes de los futuros guardianes de Lomani. Aunque Worthington sabía que no era suficiente, la donación estaba en curso. El gesto, a pesar de ser significativo, era distante y anónimo. Tenía que disculparme directamente con Tevita, en persona. Solo pensar en eso lo hacía sudar frío. ¿De qué manera lo contactó? No era posible que se acercara a él durante su guardia. A pesar de que la intención fuera distinta, sería una repetición de la intromisión. Estudió el protocolo. Se dio cuenta de que se podía pedir una reunión con un miembro del regimiento por medio de canales oficiales para manifestar agradecimiento por su servicio o hacer una donación formal, entre otras cosas. Era un proceso burocrático, aunque sí existía. Desde su cuenta personal, no la parlamentaria, escribió un correo electrónico detallado al oficial a cargo del batallón de Tevita. Se determinó como un ciudadano privado, una persona del público que, después de observar la profesionalidad impecable de uno de sus guardias, el guardia Mataele, quería manifestar su agradecimiento en persona y dialogar sobre la posibilidad de hacer una donación particular al Fondo de Bienestar del regimiento. Días de aflicción por esperar. La respuesta, por último, llegó. Conciso y formal. El mayor Cartwright, si sus responsabilidades lo permitían, se encargaría de que el guardia Mataele estuviera presente y recibiría al Sr. Worthington en los cuarteles a una hora y fecha específicas. Worthington sintió al mismo tiempo terror y alivio. Había construido un puente. Ahora tenía que atravesarlo. El día de la cita, Worthington se puso un traje sobrio y discreto, sin llevar la habitual corbata de seda que es tan llamativa. Se sentía como un estudiante a punto de ser reprendido por el director. Los cuarteles de Wellington, en comparación con la primera vez, parecían tener una mayor majestuosidad. Fue recibido por un cabo con una expresión impasible y llevado a una austera sala de conferencias, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de oficiales antiguos y cuyos muebles eran de madera oscura. Estaba de pie, al lado de la mesa, el mayor Cartwright, un individuo que aparentaba unos 50 años, con un bigote cortado con exactitud militar y una mirada que parecía capaz de ver a través de él. Señor Worthington, un agrado. Su apretón de mano fue firme, aunque no cálido.
Worthington tuvo la impresión de que el hombre sabía, o al menos sospechaba, el verdadero motivo de su visita. Unos minutos más tarde, alguien tocó la puerta. «Prosigue». Tevita entró después de abrirse la puerta. En lugar del uniforme ceremonial, vestía el de servicio, que es verde oliva. La habitación se llenó con su presencia. Se puso firme frente al mayor como una bayoneta. «Mi mayor, guardia Mataele, presente como se había ordenado». «Gracias, vigilante. Descanse». Cartwright se detuvo. «Esta reunión ha sido pedida por el Sr. Worthington. Dice que tiene algo que discutir contigo». Tevita volvió la cabeza un poco hacia Worthington. Sus miradas se cruzaron. Worthington buscó en ellos señales de resentimiento, ira o reconocimiento. No halló nada. Solo una neutralidad profesional absoluta, un lago sereno que reflejaba su propia perturbación. Era todavía más amenazante que el silencio de la guardia. Worthington tragó saliva. Tenía las manos sudorosas. «Guardia Mataele, Mayor Cartwright, le agradezco por su tiempo». En la silenciosa habitación, su voz sonó inusitadamente débil. He venido aquí hoy, ante todo, para pedir perdón». Las palabras finalmente expresadas quedaron suspendidas en el aire como un humo espeso. Cartwright permaneció impasible. Tevita lo observaba con expectación, sin alterarse. «Lo que hice el otro día en su turno de guardia fue imperdonable», prosiguió Worthington, esforzándose por hallar las palabras apropiadas y sintiendo que todas sonaban insuficientes y falsas. «Fue grosero, despectivo y demostró un profundo desprecio hacia usted, su uniforme y el sacrificio que ha realizado para llegar hasta aquí. No hay justificación. He tenido tiempo para pensar y he reconocido mi equivocación». Se retó a sí mismo a sostener la mirada de Tevita, mirándolo directamente. «Le ruego humildemente su perdón». Se produjo un silencio infinito. Worthington era capaz de escuchar el tic-tac de un reloj de pared en alguna parte. Tevita inhaló profundamente. Al hablar, su voz era clara, tranquila y serena. No se percibía el más mínimo acento del Pacífico. Era la lengua inglesa de un soldado bien entrenado, perfecta y neutra. «Valoro sus palabras, señor. El servicio de guardia exige una concentración total. Los comentarios de los civiles, sin importar cuáles sean, constituyen una parte de la prueba. Mi obligación es permanecer alerta e ignorarlos». Worthington se sintió incluso más insignificante. «Sí, claro, comprendo, pero no debería ser de esta manera. Usted tiene derecho a ser respetado, no pruebas de ese tipo». De nuevo tragó saliva. «Y en segundo lugar, quería corregir mi error de alguna forma. Soy consciente de que las palabras no son suficientes. Por esta razón, he donado dinero a la escuela de su pueblo natal, Navala, una biblioteca pública, nuevas obras literarias, para rendir homenaje al lugar de donde proviene». La expresión de Tevita cambió por primera vez. No fue una transformación radical. Apenas un titubeo en su mirada de acero, un parpadeo más pausado, como si una piedra hubiera caído en la superficie del tranquilo lago. Worthington había hecho resonar una fibra. Su casa había sido mencionada. Tevita asentía, pero con mucha lentitud. «Eso es muy generoso de su parte, caballero. Esto le será muy útil». Su voz sonó un poco más suave, menos parecida a un manual de instrucciones. El mayor Cartwright, quien había presenciado el intercambio con silencio, tomó parte. «Un gesto muy considerado, señor Worthington. El regimiento aprecia que se reconozca el trabajo de sus hombres». Se levantó, lo que señalaba que la reunión había concluido. «Guardia Mataele, puede irse». Tevita se puso recto otra vez. «Mi mayor». «Señor». Con pasos firmes y medidos, salió de la habitación después de asentir brevemente a Worthington. Worthington se quedó solo con el mayor, sintiendo que había fallado y que su disculpa había sido aceptada como lo que era, una gestión incómoda para un hombre superior a él. Worthington se retiró de los cuarteles con la cabeza gacha. El aire frío de Londres le dio un golpe en la cara, lo que sintió como una merecida condena. Recorrió sin rumbo fijo, recordando cada instante de la reunión. La indiferencia de Tevita, sus propias palabras torpes. Se sentía miserable. De repente, escuchó pasos rápidos tras de él. «Señor, Sr. Worthington». Se volvió. Era Tevita. Se había ido por otra puerta y lo había perseguido. Ya no estaba en posición de firmes. Su expresión continuaba siendo seria, aunque la rigidez militar ya no estaba. Ahora parecía simplemente un joven serio. Worthington se detuvo asombrado. «Yo, guardia Mataele, señor Tevita». «Tevita está bien, fuera del servicio». Buscando las palabras, hizo una pausa. «Me gustaría aclarar algo. Las normas son rigurosas allí dentro.
No podía admitir su disculpa como lo hubiera deseado. Worthington lo observaba sin comprender. No hace falta que... Tevita insistió con tranquilidad y firmeza. Sí lo es. Usted llegó. Pidió perdón. En persona. Eso necesita coraje. Mi abuelo siempre me decía que el verdadero honor no consiste en no caer, sino en levantarse después de una caída y reconocerla. Worthington sintió que una gran bola se deshizo en su garganta. No era capaz de hablar. Y lo de los libros, siguió Tevita, y Worthington notó por primera vez una sensación auténtica en su mirada, un agradecimiento sincero y profundo. Eso no era para mí, era para ellos, para los infantes de Lomani, para que tengan un camino más sencillo, para que comprendan que el mundo es más grande que nuestra laguna. Sí entendí ese gesto, y se lo agradezco. En serio, Worthington, conmovido, asintió. Fue lo único que se me ocurrió que podría tener algún sentido. Tevita aseguró. Lo tiene, más de lo que usted piensa. Dirigió su mirada a los cuarteles. Debo regresar, mi turno de formación comienza pronto. Estiró la mano. No era el saludo que un soldado le hace a un civil. Era el saludo entre dos hombres. Worthington la abrazó. La estrecha fue firme, sincera y cálida. Te lo agradezco, Tevita, murmuró Worthington. Gracias a usted, señor, por escuchar. Tevita se giró y volvió a la fortaleza de piedra, dejando atrás a un Cedric Worthington convertido en medio del barullo de Londres tras una última inclinación de cabeza. Worthington regresó a su hogar esa noche a una hora inusualmente temprana. En la biblioteca, halló a Oliver con los audífonos puestos haciendo sus tareas. Se aproximó a él y se sentó al borde del sofá, justo frente a su hijo. Con una expresión de precaución expectante, Oliver se sacó los auriculares. ¿Está todo bien, padre? Worthington inhaló profundamente. Claro, Oliver. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. Se detuvo. He estado en los cuarteles de Wellington hoy. Me encontré con el guardia. ¿Con Tevita? Los ojos de Oliver se abrieron como dos platos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hiciste algo más? Era evidente la protección en su tono. Al contrario, dijo Worthington con suavidad. Fui a ofrecer mis disculpas. Formalmente. Le relató todo. El encuentro inesperado en la calle, la respuesta fría y profesional de Tevita y, por último, la tensa reunión. Le habló de las palabras de Tevita acerca de su abuelo, sobre la dignidad que supone levantarse, y le relató, con un orgullo modesto, acerca de la donación de la biblioteca para Lomani. Oliver lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando su padre terminó, sus ojos tenían una luz distinta. No era ya la ira o la decepción, sino más bien algo semejante a la sorpresa y tal vez, solo tal vez, un poco de orgullo. «Wow, papá», murmuró. «Eso es increíble». «No es increíble», corrigió Worthington, sintiéndose humilde por primera vez. Era lo menos que podía hacer, lo apropiado. «Oliver, tú me enseñaste lo que era lo correcto. Y te lo agradezco». Con torpeza colocó una mano sobre el hombro de su hijo. «Lo siento, no pude cumplir con tus expectativas». Oliver sacudió la cabeza mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. «No es relevante. Lo esencial es que lo has solucionado». Eleanor ingresó a la biblioteca portando una bandeja de té. Se paró al observar la escena, su marido y su hijo conversando en un tono bajo, con una complicidad que no había notado en años. «¿Sucede algo?» Oliver sonrió francamente mientras miraba a su padre. «Sí, mami. Papá acaba de realizar algo verdaderamente bueno». Cedric Worthington sintió por primera vez en mucho tiempo que se encontraba exactamente donde debía, en el hogar. Cedric Worthington asumió la donación de la biblioteca como su proyecto personal. No fue únicamente un envío de fondos. Se dedicó a él con una meticulosidad que anteriormente reservaba para sus informes parlamentarios. Simplemente se negó a remitir un cheque a la ONG. En su lugar, se comunicó directamente con la directora de la escuela de Navala, una mujer llamada Mrs. que era resiliente. Kalala, por medio de una conexión de Skype deficiente. Una oficina austera con mapas de Lomani descoloridos en las paredes fue lo que mostró la pantalla parpadeante. «Señora». Worthington continuó insistiendo. Kalala, con una amplia y curiosa sonrisa, le agradeció mucho su intención. «No tengo intención de imponerles nada. Dígame, señora, Kalala, ¿cuál es su verdadera necesidad? ¿Cuáles libros desearía tener en sus estantes?» La conversación se prolongó por cerca de una hora. Worthington anotó en un cuaderno de cuero, como si fuera una importante sesión ministerial.
Se dio cuenta de que requerían no solo libros de texto actualizados en ciencias y matemáticas, sino también novelas de aventuras que estimularan la imaginación infantil, atlas contemporáneos y, lo más importante, libros acerca del Pacífico, su cultura e historia. Esto permitiría a los niños de Lomani verse reflejados en las páginas y sentirse orgullosos de su herencia. Terminó la llamada con una misión definida. No confió la elección a un asistente. Visitó de manera personal las librerías especializadas de Londres y conversó con bibliotecarios y maestros. Su oficina en el Parlamento se inundó de montones de catálogos y muestras. Aún así, realizó una compra de 2 novelas de escritores provenientes de islas del Pacífico y se sumergió en un universo narrativo oceánico y con principios comunitarios que le resultaban extraños, pero a la vez fascinantes. Cada libro seleccionado era una pequeña expiación. Cada atlas era una confirmación de que la realidad del mundo era más amplia que su perspectiva de Westminster. Fue un proceso deliberado, lento y profundamente catárquico. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo que no reportaba ningún beneficio político inmediato, sino únicamente la tranquila satisfacción de actuar correctamente. Tevita, en el interín, continuaba con su vida en el regimiento. Había sido una extraña coyuntura la reunión con Worthington. Lo mantuvo como un secreto peculiar y no se lo contó a nadie, pero algo se había liberado dentro de él. La vindicación silenciosa que experimentó le otorgó una nueva confianza, más tranquila. Ya no era el recluta de Lomani el único que batallaba para demostrar su valía. Era un guardia que había sido identificado, de la forma más inesperada, por uno de sus detractores. Un día, cuando llegó a su litera en el cuartel, halló un sobre grueso y arrugado con unos sellos postales de Lomani coloridos. Le dio un vuelco el corazón. Era la escritura de Tutufatu, que aunque temblorosa, era firme. Mi amado nieto, el sol brilla en Navala, pero no con la misma intensidad que el orgullo que siento en mi pecho cada vez que te pienso. Me enseñó tu madre una imagen que tú le mandaste. En tu uniforme rojo, pareces un guerrero de las antiguas leyendas, pero de una leyenda nueva que simboliza la paz y el honor. Por algo extraordinario que ha sucedido te escribo hoy, algo donde en cada página está escrito tu nombre. Un barco arribó a la laguna, no con pescadores a bordo, sino con cajas. Cajas y más cajas de libros. Tevita, libros nuevos que tienen el aroma a tinta y papel del futuro, señora. La directora Kalala estaba llorando de felicidad. Asegura que un benefactor anónimo de Londres, conmovido por el coraje de uno de nuestros hijos, ha hecho una donación a la escuela, una biblioteca entera. Todos aquí saben que tú eres ese hijo. La noticia se ha difundido por toda la isla como un fuego de felicidad. Hoy los niños no jugaron en la playa tras terminar la clase. Se encontraban todos amontonados en la biblioteca, hojeando los libros nuevos con el mismo cuidado que si fueran de oro y leyendo en voz baja. Un niño llamado Ioane, que ha tenido el sueño de ser piloto desde siempre, halló un libro acerca de aviones. No era capaz de dejarlo ir, sus ojos brillaban. Tú has realizado esto, Tevita. No solo con tu servicio allí, sino también con la excelencia de tu carácter, que ha llegado al corazón de una persona a miles de millas. Me comentaste que deseabas rendirnos homenaje. Nos has brindado una inmensa cantidad de conocimiento. Has creado un puente más sólido que el acero entre tu nuevo mundo y tu hogar. Tu silencio, sobre el que tanto te he hablado, ha expresado más de lo que 1000 discursos podrían. Continúa de esta manera, hijo mío, permanece en pie, continúa siendo nuestra luz guía. Con todo mi cariño, Tutufatu. Los pasillos del poder no ignoraron el cambio que sufrió Cedric Worthington. Un cambio sutil pero notable fue observado por sus compañeros parlamentarios. Sus discursos, que antes estaban llenos de ataques incendiarios y retórica divisiva, empezaron a suavizarse. No renunció a sus principios, pero los manifestaba de manera más pragmática, con menos veneno y más cautela. Comenzó a formular preguntas en las comisiones acerca de iniciativas de integración en el ejército y de ayuda educativa para las naciones del Commonwealth. La prensa política, siempre en busca de un cambio dramático, hizo conjeturas. ¿Estaba enfermo Worthington? ¿Estaba organizando un viraje electoral hacia el centro? ¿Se trataba de una táctica calculada? Ni su esposa Eleanor, que apreciaba la nueva versión de su esposo, logró prever lo cierto: que un soldado negro del Pacífico y la mirada desilusionada de su hijo habían conseguido lo que años de discusión política no lograron.
tocar su corazón. Oliver, en cambio, se aproximó más a su padre. Las cenas ya no eran discusiones calladas, sino diálogos animados. Oliver además solicitó su asistencia para una tarea escolar que trataba sobre el Commonwealth y el Imperio Británico. En vez de darle una lección patriótica unilateral, Worthington conversó con él acerca de lo complejo que es, de sus luces y sombras, y de la relevancia de comprender la historia a partir de diferentes puntos de vista. Para los dos fue una lección de humildad. El mayor Cartwright, un hombre dedicado a observar a las personas, también percibió una transformación en el guardia Mataele. La calma que siempre había poseído ahora estaba impregnada de una confianza más profunda, de una especie de autoridad serena. Tevita se ofrecía voluntariamente para las tareas más complejas, ayudaba a los reclutas menos experimentados sin presunción, y su comprensión del protocolo ya era legendaria. Un día, luego de un ejercicio de guardia especialmente impecable, Cartwright lo convocó a su oficina. «Guardia Mataele, por favor, tome asiento». Tevita, expectante, siguió instrucciones. «Estuve monitoreando su rendimiento», dijo el mayor, mientras jugueteaba con un abrecartas. «Es extraordinario, no únicamente en la acción, sino también en la actitud. Usted simboliza lo que este regimiento debería ser». Se detuvo. «He recibido también información sobre una donación filantrópica anónima que se dirigió a su lugar de origen. Una donación significativa, relacionada de manera indirecta con su trabajo aquí». Tevita no negó ni confirmó nada, manteniendo la vista al frente. Cartwright dibujó una ligera sonrisa. «No requiero detalles. Para un cargo de responsabilidad, lo que necesito es un soldado que tenga temple e integridad. La posición de guardia de escolta supone la custodia de los integrantes de la familia real durante viajes concretos. Es un privilegio otorgado a unos pocos. Exige la mejor discreción, serenidad y excelencia. ¿Le gustaría?» Tevita experimentó una oleada de orgullo tan fuerte que en un instante le preocupó que su expresión inmutable se rompiera. El escolta de seguridad era uno de los escalones más altos que un guardia podía alcanzar. «Sería un honor, mi mayor», replicó, con una voz ligeramente más grave de lo habitual. «Bien, la capacitación empezará la semana que viene. Prepárese. Será aún más difícil que lo que ha sucedido hasta ahora». Cartwright se levantó y le extendió la mano. «Y Mataele, lo está haciendo bien». «Excelente». Era el cumplido más directo que Tevita había recibido de un superior. «Gracias, mi mayor». Cuando salió de la oficina, se dio cuenta de que las palabras de Tutufatu se habían hecho realidad. Su respuesta había sido su excelencia, y el mundo comenzaba a reaccionar. La capacitación para guardia de escolta tenía un nivel más alto de exigencia. Significaba actuar con la misma rigurosidad ceremonial, pero en contextos cambiantes y frecuentemente inciertos. Desfiles, eventos oficiales y públicos. Tevita no solo tenía que ser una estatua, además debía ser un guardia en movimiento y un escudo humano sutil y refinado. Fue asignado a un veterano conocido como el guardia Williams, un hombre con mirada de halcón y pocas palabras que había estado en la posición por 10 años. Williams era la leyenda viviente del regimiento, conocido por haber neutralizado una circunstancia que podía ser peligrosa simplemente cambiando de postura y con una mirada helada en un viaje de estado. En un principio, Williams mostró indiferencia hacia Tevita, el isleño que había escalado posiciones rápidamente. Sin embargo, Tevita no se dejó amedrentar. Adquirió conocimientos de Williams con la misma ansia con la que había aprendido de su abuelo. Asimilaba cada indicación, cada truco y cada matiz del protocolo. En una práctica de escolta a un vehículo simulado, Williams le hizo una pregunta imprevista. «Mataele, ¿por qué se encuentra aquí? ¿Debido a la popularidad? ¿Debido al uniforme?» Sin dejar de concentrarse en su ejercicio, Tevita contestó con sinceridad: «Por la protección de mi abuelo, y por los infantes de Lomani, para demostrarles que las puertas están abiertas si se camina con honor». Tevita vio por primera vez una grieta en su armadura de profesionalismo, un asentimiento casi imperceptible y un destello de respeto. Williams lo miró con el rabillo del ojo. La relación se modificó desde aquel día. Williams ya no era únicamente un profesor. Había pasado a ser un mentor. Le enseñó los secretos no documentados del trabajo, la manera de prever un movimiento, la forma de leer a una multitud o cómo proyectar una presencia disuasiva sin hacer ningún gesto. El día de su primera misión real había llegado. No sería con la reina,
sino con un pariente de menor rango en la familia real durante la apertura de un nuevo sector de un hospital. Sin embargo, para Tevita era tan relevante como resguardar el palacio de Buckingham. Subió al estribo trasero del coche oficial, llevando su uniforme de escolta, que es un poco distinto al de la guardia estática. Su expresión era tranquila, su respiración controlada y su corazón palpitaba con fuerza. El tren empezó a desplazarse. Bandera en mano, la multitud ondeaba. Las cámaras emitían destellos. Tevita examinaba el entorno con una novedad, utilizando todo lo que Williams le había transmitido. Se fijó en un hombre que estaba en medio de la multitud empujando para acercarse y que se veía muy inquieto. Tevita modificó su posición de manera instintiva, dirigiendo su cuerpo para establecer una barrera más sólida entre el hombre y el vehículo. Mientras tanto, mantuvo una mirada de advertencia sobre él, serena pero decidida. El hombre, al percatarse de esa presencia amenazante y de esa mirada impasible, se quedó inmóvil y se echó atrás, desconcertado entre la multitud. Nadie más se dio cuenta de ello. Fue un suceso de menor importancia, desactivado en un segundo. No obstante, el guardia Williams, que supervisaba todo desde el vehículo de apoyo, sonrió para sí mismo. El joven de Lomani había comprendido. No era fuerza bruta, era presencia controlada. Tevita se acercó a Williams al término del evento, cuando se estaban alistando para volver a los cuarteles. «Buen trabajo hoy, Mataele», con el control de la multitud. Un gesto muy raro en él fue que le diera una palmada en el hombro. «Tiene instinto. Continúe así». Para Tevita, esa buena labor de Williams tuvo más valor que cualquier medalla. Desde el primer incidente había transcurrido un periodo de meses. La vida de los dos hombres, Worthington y Tevita, había alcanzado un equilibrio raro y novedoso. Tevita se había establecido como un guardia de escolta con potencial y respeto. Ya no era una curiosidad, sino un pilar en formación de la unidad. Su serenidad era un activo apreciado en los prolongados y tensos tiempos de espera durante los despliegues, y sus colegas lo consultaban para cuestiones de protocolo. En cuanto a Cedric Worthington, había descubierto una nueva pasión en su labor filantrópica. La donación de la biblioteca había sido únicamente el comienzo. Empezó a abogar en silencio por programas de intercambio educativo entre el Reino Unido y los países insulares del Pacífico, utilizando sus contactos. Había descubierto una causa que le proporcionaba un propósito más genuino que la lucha política de los partidos. Incluso había comenzado a aprender algunas frases esenciales en la lengua de Lomani, simplemente por respeto. Ya no volvieron a encontrarse directamente. No era indispensable. Se habían tocado mutuamente de un modo profundo y a raíz del encuentro, habían continuado su camino transformados. Worthington ya no consideraba el uniforme escarlata un símbolo inmutable de tradición, sino una herencia viva, portado por seres humanos reales con historias complicadas. Tevita había comprendido que, a veces, incluso debajo del prejuicio más estricto, podía haber la semilla de la redención. Oliver y Worthington caminaban por St. James Park una tarde. Desde lejos observó que un convoy ceremonial se acercaba. Identificó la imagen inalterable en el estribo trasero del segundo Jaguar. Tevita era el escolta. Su posición era impecable, su mirada concentrada en un horizonte distante, un guardián callado y eficaz. Worthington se detuvo y, en una acción instintiva que asombró a su hijo, saludó con la mano llevándola a la sien, de manera informal pero muy respetuosa. No era un saludo a cualquier soldado. Era un saludo a un hombre que le había enseñado más sobre el honor y la decencia que toda su trayectoria política. Tevita, desde su posición en movimiento, no lograba interrumpir su concentración. Pero en un instante muy corto, sus ojos se toparon con los de Worthington mientras inspeccionaba a la multitud. No se vio ninguna señal ni gesto de reconocimiento. Apenas un parpadeo de entendimiento, el más mínimo y casi imperceptible. Se estableció entre ellos un puente imperceptible sobre los adoquines de Londres y el océano que dividía sus mundos, construido en el fuego de la humillación y templado en las aguas calmadas del respeto y el perdón. Oliver, quien fue testigo de todo, sonrió. «Vamos, padre», dijo suavemente, «dejémosle realizar su trabajo». Worthington asintió y continuaron caminando bajo el cielo gris de Londres, que en un instante le pareció menos pesado. La transformación de Cedric Worthington empezó a ir más allá de su vida familiar y sus modestos proyectos filantrópicos.
Su tono renovado en el Parlamento, que era más pragmático y menos confrontativo, comenzó a desorientar a sus adversarios y a sorprender a sus aliados. Un compañero de su mismo partido hizo un comentario condescendiente acerca de importar costumbres extranjeras en una sesión de discusión sobre políticas de integración. Worthington, que antes tal vez hubiera sentido en silencio o incluso echado más leña al fuego, se puso de pie. «Con el respeto que se merece mi honorable colega», afirmó, con su voz clara y mesurada resonando en la cámara, «las costumbres foráneas de las que habla suelen ser el resultado de ciudadanos del Commonwealth que optan por trasladarse al Reino Unido y aportar su talento, su trabajo y, en muchas ocasiones, protegiendo nuestras instituciones con un honor irreprochable. He tenido la suerte de experimentar personalmente la dedicación y el rigor que se requieren para representar a esta nación. Es no solo miope, sino que también es ignorar la potencia que puede brindar a nuestra grandeza la diversidad bien integrada, el juzgar por el origen». La sala se llenó de un silencio incómodo. Con incredulidad lo observaban algunos de sus colegas de bancada. Sin embargo, algunos diputados de las bancadas opuestas asintieron con aprobación. Fue un momento breve, aunque importante. Worthington ya no era simplemente un vocero de la queja. Estaba transformándose, poco a poco, en un puente. Frecuentemente se sentaba con Oliver por las tardes para mirar documentales, no acerca de política, sino sobre la historia y las culturas del Pacífico. Oliver, cautivado por la transformación de su padre, se transformaba en su guía no oficial, explicándole las dificultades de las tradiciones oceánicas que hallaban. Era un intercambio de roles que les resultaba muy satisfactorio a los dos. La fama de Tevita iba en aumento entre los Coldstream Guards. Su desempeño como guardia de escolta había sido excepcional, y su gestión tranquila de una situación tensa durante una visita oficial le había merecido un reconocimiento en el parte diario. El mayor Cartwright, consciente de su capacidad no solamente como ejecutante, sino también como formador, le encomendó una nueva tarea: colaborar con la capacitación del nuevo contingente de reclutas. Para Tevita fue un honor más grande que cualquier misión ceremonial. Significaba que su regimiento confiaba en él para dar forma al futuro de la institución. Enfrentó la tarea con el mismo nivel de meticulosidad que empleaba para todo. Sin embargo, se llevó consigo la sabiduría de Tutufatu y las enseñanzas adquiridas de su propia travesía. En el grupo de reclutas había un chico de Birmingham, llamado Marcus, que era de origen jamaiquino. Era veloz, robusto y con ganas de aprender, aunque en ocasiones su entusiasmo lo hacía desatender los detalles del protocolo. Después de que Marcus olvidara por segunda vez un paso esencial en la guardia montada ritualizada, el instructor a cargo, un cabo impaciente, lo avergonzó delante del pelotón. ¿No puedes recordar nada en esa cabeza? No pareces un soldado de la reina, sino un turista desorientado. Marcus cerró la mandíbula, su mirada se nubló de vergüenza y furia. Tevita, que estaba mirando desde un lado, participó con tranquilidad. Con su permiso, cabo, ¿puedo yo asumir la responsabilidad? El cabo, asombrado pero respetuoso con el rango y la reputación de Tevita, asentó con la cabeza y se fue. Marcus fue abordado por Tevita. «Ven conmigo», dijo con suavidad. Lo condujo a un apartado pacífico del patio de armas. «Marcus, eres fuerte y rápido. Eso es positivo. Pero la fuerza aquí», le indicó señalando su sien, «es más importante que la de aquí», y mostró su bíceps. El protocolo no es algo trivial. Es un idioma, un lenguaje de consideración y respeto. Cada movimiento, cada paso expresa, comprendo el peso de lo que represento. No es para ellos, indicó hacia la ciudad, hacia el exterior. Es para ti, para que recuerdes quién eres y qué es lo que defiendes. Marcus lo observó, todavía a la defensiva. Es sencillo para usted decirlo. Usted lo hace a la perfección. Tevita sonrió con una sonrisa auténtica y extraña. No siempre es así. Yo también caí. Me dijeron que no era de aquí, que era un isleño cuya única utilidad era escalar palmas. Marcus, sorprendido, parpadeó. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes lo que hice? Me quedé en silencio y trabajé el doble de lo habitual. Me aseguré de que mi uniforme estuviera en perfecto estado y mi conocimiento lo más extenso, porque, al final, tu respuesta es tu excelencia. Tu silencio y tu control son tu defensa. No permitas que la frustración de otro te impida alcanzar tu meta. ¿Comprendes? Marcus asintió lentamente, la ira se desvanecía para dar lugar a la resolución. Sí, guardia.
Quiero que, a partir de ahora, permanezcas 15 minutos después de cada instrucción. Revisaremos los movimientos juntos. La mentoría comenzó en ese momento. Tevita no únicamente le mostró a Marcus los pasos, además le inculcó la filosofía que los fundamenta. Le dijo sobre el Omani, la paciencia y el honor. Bajo su dirección, Marcus prosperó. Ya no era el soldado torpe. Se estaba transformando en militar comprometido y serio. Tevita encontró en él un reflejo de su versión más joven y sintió un gran placer al allanar el camino. Una tarde Tevita estaba revisando informes en el cuartel cuando un mensajero le entregó un sobre de papel grueso y color crema en el que estaban escritos a mano su nombre y rango con una elegante caligrafía. No se trataba de una comunicación oficial del ejército. Halló una invitación al abrirlo. Cedric Worthington y su cónyuge, Eleanor, invitaban a una cena sencilla en su hogar de Kensington. Próximo sábado por la noche, la tarjeta decía que el motivo era celebrar la comprensión y dar las gracias por un servicio de calidad, al pie, escrito a mano con la misma letra. Oliver enfatizó de manera particular que asistiera. Confiamos en que podrá unirse a nosotros. Tevita permaneció mirando la tarjeta, desconcertado. Era un mundo totalmente distinto al suyo. El manual del guardia no incluía cenas con parlamentarios en residencias de Kensington. Su primer instinto fue ser cauteloso. ¿Era adecuado? ¿Es posible que se malinterprete? Se dirigió a ver al mayor Cartwright y le presentó la invitación. Busco su consejo, mi mayor. ¿Es apropiado? Cartwright leyó la tarjeta, arqueando levemente una ceja. Worthington, interesante. Observó a Tevita. Fuera de servicio, es una invitación personal, guardia. No es una orden ni un engaño. Él conoce las normas. Si usted acepta, naturalmente representará al regimiento. Total discreción. Sin embargo, también es un ciudadano libre. Se detuvo. Con todo esto dicho, es posible que una cena en Kensington sea más peligrosa que proteger el palacio. La vajilla de porcelana es traicionera. Tevita no pudo evitar dibujar una sonrisa. ¿Me permite entonces asistir, mi mayor? Concedida. ¿Y guardia? Disfrute del canapé, dijo Cartwright con un dejo de ironía. Mejor que el rancho de este lugar. Tevita, ataviado con su mejor traje civil que había adquirido para eventos especiales y era a la vez sencillo y elegante, se presentó en la casa de los Worthington, una vivienda impresionante, el sábado por la noche. Se sentía tan fuera de lugar como cuando arribó a Londres por primera vez. Una doncella le abrió la puerta y lo guió hasta un salón que estaba decorado con un gusto exquisito, aunque abrumador. Cedric Worthington se acercó a él con un saludo sincero y cálido. Guardia Mataele. Tevita. Me alegra mucho que haya podido venir. Le apretó la mano con fuerza. Eleanor Worthington fue igualmente encantadora, esforzándose al máximo para que él estuviera cómodo. Nos honra tenerlo en nuestro hogar. Cedric no ha dejado de elogiar la profesionalidad irreprochable de sus hombres. Y allí estaba Oliver, quien le estrechó la mano con un respeto que se acercaba a la admiración. Hola. Me alegra que vinieras. Para Tevita, la cena fue una experiencia surrealista. Había más de un tenedor para escoger y los cubiertos eran de plata pesada, mientras que la vajilla era de fina porcelana. Worthington, no obstante, fue un anfitrión experimentado. No se refirió ni a la política ni al incidente. Le formuló preguntas acerca del Omani, demostrando un conocimiento genuino que trascendía la mera cortesía. Preguntó por la pesca, las costumbres y el verdadero efecto de los libros en la escuela. Tevita, inicialmente tímido, se fue relajando. Se refirió a su abuelo, a las enseñanzas del mar y a la paciencia que se necesita para pescar. Oliver y Worthington lo escuchaban con un interés genuino. Worthington manifestó en un momento determinado: seguramente extraña mucho el sol. Este gris de Londres debe ser un terrible shock. Tevita asintió con la cabeza. Sí, señor, en ocasiones. Sin embargo, he comprendido que existen diversas clases de calor. El calor que produce una chimenea tras un turno de guardia frío, la calidez de la camaradería en el cuartel, y el calor que se siente al conseguir algo que parecía imposible. Eso quema por dentro. Una frase que retumbó en la mesa. Eleanor sonrió. Qué forma tan hermosa de observarlo. Oliver, con la inocencia propia de su juventud, fue el que abordó el asunto directamente. ¿Y qué se siente? Estar allí de guardia, con toda la gente observándote y que en ocasiones te digan cosas absurdas. Tevita tomó un trago de agua. Es difícil al principio. Te sientes vulnerable. Sin embargo, después del entrenamiento aprendes a ir a un lugar dentro de ti. Un sitio apacible, como el ojo de un ciclón. Las palabras y los ruidos están afuera, pero no te afectan. Te transformas en el silencio.
Worthington lo observó emocionado. El ojo del huracán dijo de nuevo en un susurro: «Se trata de una imagen poderosa». Cuando Tevita se despidió al final de la noche, Worthington lo condujo hasta la puerta. «Tevita, gracias por asistir. De verdad, ha sido esclarecedor». Su apretón de manos fue cálido y estuvo impregnado de un respeto que sobrepasaba lo meramente protocolario. «Cuídese mucho». «Usted también, caballero». Tevita sintió una paz inusual mientras regresaba al metro bajo la fría niebla de Londres. El hombre que en algún momento había sido su antagonista ahora era... ¿qué? Un seguidor, un compañero, un amigo tal vez, de un modo británico y peculiar. El mundo, reflexionó, estaba repleto de sorpresas raras. La historia de Tevita, de algún modo filtrada y embellecida, empezó a difundirse informalmente por el regimiento. No como un drama, sino como una leyenda contemporánea. El recluta del Pacífico que había alcanzado su puesto a través de la excelencia pura y que en un cambio sorpresivo había obtenido el respeto de un miembro escéptico del Parlamento. Se volvió un símbolo implícito de que las puertas estaban abiertas para aquellos que tenían el carácter suficiente para atravesarlas. Esto tuvo un impacto notable en otros reclutas de diversas procedencias. Tevita, para Marcus y otros como él, no era una excepción, sino una prueba. Ya no se sentían tan presionados para probar su valía todo el tiempo, ni tan solos. Eran conscientes de que uno de ellos, con su acento y sus rasgos, había llegado a uno de los puestos más destacados y respetados del ejército. La sola presencia de él, ella, era un faro de posibilidades. Sin proponérselo, Tevita se había transformado en un líder innato. Su autoridad no venía de ser el más alto en rango o del griterío, sino de la calma ejemplar. Cuando él hablaba, los demás atendían. Cuando corregía, lo hacía con tranquilidad y serenidad, lo que permitía a la crítica ser constructiva en vez de humillante. Representaba la paradoja ideal del guerrero, de una disciplina feroz, pero de una serenidad profunda. El sargento mayor Evans, quien lo había puesto a prueba con severidad durante su entrenamiento, lo halló un día en el pasillo. «Mata L», expresó con su voz áspera. Tevita se acomodó instintivamente. «Tranquilícese». Evans lo observó de la cabeza a los pies. «He estado observando, con los reclutas. Buen trabajo. Está realizando una tarea significativa». El halago más breve y apreciado que Tevita pudo recibir fue ese, pero el pasado no se desvanece con tanta facilidad. Una tarde, un diario sensacionalista, famoso por su discurso antimigrante, lanzó un artículo encubierto. Se refería a un miembro del Parlamento, sin nombrarlo, que había cedido ante la presión de lo políticamente correcto y estaba promoviendo agendas extranjeras después de un encuentro dudoso con un soldado de procedencia no británica. El artículo daba a entender que el soldado en cuestión había sido favorecido por su raza. Worthington lo leyó en su oficina y sintió una oleada de ira fría. No por él, sino por Tevita. Era consciente de que ese tipo de insinuaciones podría dañar una carrera impecable. Acto seguido, llamó a su abogado y pensó en lanzar un comunicado contundente en el que desmentía las acusaciones y advertía sobre posibles acciones judiciales. No obstante, se detuvo. Rememoró lo que dijo Tevita acerca del silencio como protección. «Si actuamos con ira, avivaremos el fuego». Le otorgaría la relevancia que deseaba la historia. En vez de eso, realizó una llamada distinta. Al mayor Cartwright. Sin alarmar, le explicó la situación. «Mayor, no tengo intención de generar un incidente, pero pienso que debería estar enterado sobre este desecho periodístico. Deseo garantizarle que no realizaré ninguna declaración pública que ponga en riesgo al regimiento o al guardia Mataele. Mi silencio será total». Cartwright, al otro lado de la línea, pareció asombrado y complacido. «Le agradezco su discreción, señor Worthington. Nosotros tampoco daremos de comer a los trolls. El récord del guardia Mataele habla por sí solo. Es irrompible. Pero le doy las gracias por la llamada». La estrategia tuvo éxito. El artículo, al no recibir respuesta ni ser replicado con ira, fue olvidado en un par de horas, ahogado por las noticias del día posterior. La sombra del pasado había procurado extenderse, pero la nueva fortaleza de Worthington y la firme integridad de Tevita la habían desvanecido. No fue una victoria ruidosa, sino que se ganó con ecuanimidad. Desde el suceso en La Guardia, transcurrió un año. En Londres las estaciones habían cambiado, así como también las vidas de aquellos que se vieron involucrados en ese momento de tensión. Tevita estaba en la puerta de recibir una recomendación para un curso de suboficiales.
Su trayecto hacia el liderazgo en el regimiento era evidente. Ya no era el novato, se había convertido en el experto al cual los otros confiaban. En ocasiones, cuando paseaba por Londres en su tiempo libre, se encontraba con turistas de las islas del Pacífico y conversaba con ellos en su lengua materna. Al observar a uno de los suyos vestido con el uniforme de los Guards, sus rostros se llenaron de orgullo y sorpresa. Cedric Worthington había hallado un nuevo balance. Continuaba siendo un político conservador, pero su postura se había matizado con una cantidad de humanismo y pragmatismo adquirida a las bravas. Se había transformado en una voz respetada en asuntos de colaboración con el Commonwealth. Su relación con Oliver era más sólida que nunca, fundamentada en el respeto y la admiración recíprocos. Oliver y Worthington estaban caminando otra vez por el parque de St. James en una mañana fría de domingo. En el palacio, pudieron distinguir la figura solitaria de un guardia en su caseta a lo lejos. Era otro soldado, no Tevita. Sin embargo, la imagen ya no le causaba a Worthington una sensación de tradición inmutable, sino de continuidad dinámica. ¿Piensas que algún día podría haber un oficial de Lomani al mando aquí?, preguntó Oliver, siguiendo la línea de visión de su padre. Worthington colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Oliver, después de todo lo que hemos visto, me asombraría si no hubiera sucedido. La recomendación para el curso de suboficial llegó, como se preveía, con el apoyo unánime de sus superiores. Esto incluyó una nota de aprobación implícita del sargento mayor Evans y un informe laudatorio del mayor Cartwright. Sin embargo, para Tevita no fue simplemente un ascenso, fue una transformación esencial de su identidad. Aun siendo un guardia impecable, dejaría de ser solo eso para transformarse en un líder, un formador, una pieza clave en la cadena de mando de una de las instituciones más antiguas del planeta. El curso representaba una evaluación distinta, más acerca de la gestión de personal, la táctica, el liderazgo y la logística, y menos sobre protocolo ceremonial y resistencia física. Con el mismo empeño con que había abrillantado sus botas, Tevita se metió en los manuales. Pero su mayor ventaja no era el conocimiento de los libros, sino la experiencia que tenía. Sabía lo que era ser un extraño, entendía la relevancia de la paciencia y había aprendido que la autoridad auténtica se obtiene a través del ejemplo, no mediante la imposición. Tevita, en una simulación de manejo de un conflicto entre reclutas, trató el asunto de otra forma. A diferencia de otros aspirantes a suboficial, que eligieron soluciones basadas en castigos y reprimendas. Los dos reclutas en conflicto fueron separados, y él conversó individualmente con cada uno de ellos, prestando atención a sus relatos sin emitir juicios, tal como Williams había hecho con él. Después los reunió y, con una tranquilidad inquebrantable, les mostró cómo su conflicto individual estaba dañando la unidad del grupo, un grupo que tenía que confiar implícitamente entre sí. No les gritó, les recordó su deber común y su honor compartido. El instructor utilizó la solución como ejemplo para los demás, ya que resultó ser muy efectiva. El guardia Mataele, dijo el instructor, un capitán de rostro severo, no ha solucionado una disputa, ha fortalecido a un equipo. Eso es ser un líder. Lo que importa no es tener razón, sino ser leal y eficaz. Por medio de sus vínculos en el Ministerio de Defensa, Cedric Worthington se enteró de la noticia acerca del ascenso de Tevita. Sintió un orgullo muy personal y profundo, como si se tratara de un pariente lejano que estaba teniendo éxito. Tenía la intención de conmemorar el acontecimiento de una forma significativa, pero sabía que otra cena privada podría ser excesiva. En vez de eso, se le ocurrió una idea. Se volvió a poner en contacto con Mrs. Kalala en Lomani. La biblioteca donada se había convertido en el alma de la escuela, un sitio lleno de energía y vida. Worthington sugirió costear un viaje educativo, llevar a 2 de los alumnos más sobresalientes y a la misma Miss Kalala a Londres durante una semana para que pudieran observar de primera mano hasta dónde podía llevarlos la educación y el esfuerzo. La idea fue acogida del otro lado de la línea con lágrimas de felicidad. Un mes más tarde, 3 isleños enloquecidos y conmovidos, ataviados con sus trajes más elegantes, llegaron a Heathrow. Oliver y Worthington fueron a saludarlos. La emoción de la señora. Era evidente la tensión entre Kalala y los 2 adolescentes, un chico y una chica. Todo les asombraba, la niebla, el metro, la extensión de la ciudad.
La visita alcanzó su punto más alto en un día planificado con la discreta asistencia del mayor Cartwright. Aunque no podían suspender el servicio de guardia, tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido privado por los cuarteles de Wellington. Tevita, vestido con su nuevo uniforme de suboficial en formación, los aguardaba. Para Mrs. fue un shock eléctrico ver a Tevita, uno de los suyos, vestido con ese uniforme de autoridad en el centro del poder británico. Kalala y los alumnos. La directora abrazó a Tevita como si fuera su hijo, llorando sin poder evitarlo. Tevita, observa lo que has conseguido. Observa a dónde nos has conducido a todos. Los jóvenes lo observaban con una admiración total, sin animarse a hablar. Tevita les sonrió y por un instante abandonó la armadura del soldado. Les habló en su lengua materna, compartió historias de su formación y les enseñó su bearskin. Oliver y Worthington observaban desde un plano secundario, entendiendo que estaban siendo testigos de algo mucho más grande que una mera visita turística. La concreción de un sueño compartido, la superación de una frontera invisible, la visita de la señora. Oliver Worthington fue profundamente afectado por Kalala. Observar el efecto concreto de la acción de su padre, la gratitud genuina y el orgullo de esos isleños, fortaleció algo en él. Determinó que le gustaría estudiar relaciones internacionales y dedicarse a la diplomacia o a laborar en organizaciones de desarrollo. Ya no deseaba distanciarse del mundo de su padre. Lo que quería era penetrar en él para transformarlo desde el interior, utilizando las herramientas de la cooperación y la comprensión que ahora apreciaba. Cedric experimentó una combinación de sorpresa y modestia al ver nacer la vocación de su hijo. El puente que había construido para redimirse a sí mismo se transformó en la ruta que su hijo escogería para su futuro. La reconciliación entre ellos estaba ahora completa y se había convertido en una alianza. Por otro lado, Tevita obtuvo una carta nueva de Tutufatu. Su abuelo, que era ya muy viejo y débil, le dictó el mensaje a su madre. Era breve pero poderosa. Tevita, mi pequeño, la noticia de tu nuevo rango ha llegado hasta aquí como el canto de un ave sobre el océano. Señora, Kalala me relató todo. Ya no eres simplemente nuestro guardián en una lejana tierra. Eres un faro para todos los que te siguen. El círculo se completa. El árbol produce frutos. Con el saber de que el honor de nuestra familia está en manos competentes, puedo descansar en paz. Te quiero. Tutufatu. Tevita metió la carta en su pecho, cerca de su corazón. Sabía que eran palabras de despedida. Experimentó una paz enorme, pero también una profunda tristeza. Había satisfecho. A su abuelo le había proporcionado la muerte que merecía, en paz y con la certeza de que su legado se conservaba y se expandía. Después de terminar su curso con honores, Tevita fue promovido oficialmente a nivel de corporal. Su primer encargo como suboficial fue volver a los campos de entrenamiento, aunque en esta ocasión no como recluta, sino como ayudante del sargento mayor Evans. El primer día fue surrealista. Ponerse al lado de aquel hombre que lo había puesto a prueba hasta el límite en el pasado. Ponerse la misma vestimenta de instructor y dirigirse hacia la nueva remesa de reclutas expectantes. Evans le dijo, con su acostumbrada economía de palabras: «Muy bien, Mataele, muéstreles lo que usted sabe, y no los haga más suaves, los precisamos firmes». Tevita halló su propio método de enseñanza. No era el de Evans, que se fundamentaba en la intimidación controlada. Era justo, pero firme, innegociable en los estándares y exigente. Sin humillar, corregía. Explicaba el porqué de cada orden, y cuando más presión había, compartía anécdotas breves de su propia experiencia, incluso sus fracasos, para demostrarles que la perfección es un camino, no un punto de partida. Un día, un recluta escocés que parecía destinado a lavar platos toda su vida y que era torpe y nervioso, estaba a punto de ser echado del servicio debido a su ineficacia permanente. Tevita solicitó una última oportunidad para sí mismo. Con una paciencia ilimitada, le dedicó 2 horas más a él después de la práctica, desglosando cada acción del manual de armas en pasos muy pequeños, como si estuviera instruyendo a un niño para que se atara los cordones. «Un rifle no es un arma», le dijo. «Considera que es una extensión de tu cuerpo, un instrumento preciso, al igual que la aguja de un pescador. Tu cuerda es la tranquilidad». Para sorpresa de todos, el recluta escocés comenzó a progresar. Poco a poco, torpemente, pero mejoró. No se volvió el mejor de su clase, pero logró obtener el permiso para quedarse.
Con lágrimas de agradecimiento y alivio en los ojos, el chico le habló a Tevita. Corporal, nadie había sido tan paciente conmigo. Gracias. Tevita te dio una palmada en el hombro. La paciencia es una fortaleza, recluta. No la dejes de lado. Los años se sucedieron. La vida continuó su rumbo. Tevita fue ascendido a sargento. Se volvió uno de los entrenadores más respetados de los Coldstream Guards, famoso por su imparcialidad y su habilidad para hacer que cada recluta dé lo mejor de sí, sin importar su procedencia. Era un baluarte de la institución, un guardián viviente de su tradición y a la vez un emblema de su desarrollo callado hacia un futuro con mayor inclusión. Cedric Worthington se retiró después de una carrera parlamentaria que fue más recordada por su desempeño en cooperación internacional en sus últimos años que por su retórica anterior. Se enfocó en la educación de países del Commonwealth y dedicó su tiempo a su fundación benéfica. Su consejero principal era Oliver, quien ya se había graduado y trabajaba en el Foreign Office. La relación entre padre e hijo se había transformado en una sociedad de iguales. En una ceremonia de jura de bandera en los cuarteles, Worthington padre e hijo fueron invitados un día del verano. Fue una propuesta de Oliver, quien deseaba que su papá presenciara el resultado final de todo aquel viaje. Se acomodaron entre las familias de los reclutas. Worthington vio a los jóvenes rostros tensos y orgullosos prometer fidelidad. Y luego observó al instructor a cargo, el sargento Tevita Mataele, que ahora tenía algunas canas en las sienes y la compostura calmada de un veterano. Él estaba liderando la ceremonia con una autoridad tranquila e imponente. Pero lo que de verdad lo dejó sin aliento fue observar a los reclutas. Entre ellos se encontraban caras de todas las tonalidades y procedencias. Una mujer fuerte de Gales, un hombre del Caribe, un joven de la India y un recluta esbelto y alto, con piel oscura y facciones del Pacífico, que sostenía la bandera con una devoción total. Worthington apuntó con el mentón hacia él y le dijo a Oliver en voz baja, ¿piensas qué? Oliver sonreía. Realicé una pequeña investigación. Su nombre es Ioane. Es de Lomani, de la clase de Mrs. Kalala. ¿Te acuerdas del niño que tenía el sueño de ser piloto? Según parece, halló un sueño distinto en los libros que arribaron en una embarcación. Worthington no pudo aguantar. Una lágrima solitaria, caliente y salada, surcó su mejilla llena de arrugas. Era una lágrima de asombro profundo y gratificante, no de tristeza. El círculo, en efecto, se había cerrado. Su error, convertido en acción, había sembrado una semilla que ahora germinaba aquí, en el patio de armas de Wellington. Un nuevo guardia de Lomani bajo el cuidado del hombre al que él había ofendido alguna vez. Era un grado de redención que nunca hubiera podido concebir. Concluyó la ceremonia. Los reclutas marcharon. Worthington y Oliver se acercaron a Tevita, que conversaba con unos padres satisfechos. «Mi sargento», dijo Worthington, con un respeto auténtico. Tevita se volvió y sonrió, una sonrisa amplia y cálida, que le hacía recordar al joven de Lomani que había sido alguna vez. «Señor Worthington, Oliver, es un honor tenerlos aquí». «El honor es nuestro», pronunció Worthington, con la voz algo quebrada. «Hemos contemplado el porvenir, y es robusto». Tevita sintió con la cabeza. Fijó su mirada en el recluta Ioane, quien sonreía a su familia con timidez. «Sí, el porvenir tiene buenos guardianes». Los tres hombres guardaron silencio por un tiempo, unidos por una historia complicada y un presente que solo ellos podían entender en su totalidad. «¿Y su abuelo qué?», inquirió Worthington con suavidad. «¿Tutufatu?» Tevita sonrió con un toque de añoranza. Se fue en paz hace 2 años, consciente de que su faro continuaba iluminando. Le echó otra mirada a Ioane, y ahora ilumina el camino para otros. El sargento mayor Tevita Mataele, condecorado y próximo a su retiro, caminaba por los jardines del Palacio de St. James muchos años después. Ya no estaba en servicio activo, sino en un papel de asesoría. Los galones de su uniforme, que narraban una historia de dedicación, brillaban con el sol primaveral. Un grupo de turistas pasó cerca de él. Una familia de Lomani, cuya vestimenta colorida y rasgos físicos la hacen reconocible. Un niño de aproximadamente 10 años, que tenía puesta una gorra de béisbol, se apartó del grupo y se aproximó a él con vergüenza. «Perdóneme, señor», expresó el niño con un acento isleño encantador en su inglés. «¿Es usted el sargento mayor Mataele?» «El de nuestra isla». Con una sonrisa, Tevita se agachó para llegar a su altura. «Sí, niño, yo soy». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «Mi abuela habla de usted, asegura que usted nos mostró el camino».
Gracias a usted, nosotros también podemos ser así. Apuntó el uniforme de Tevita. Tevita posó con suavidad una mano en el hombro del niño. Tu abuela es muy gentil. No obstante, el camino siempre estuvo allí. Solo tuve la fortuna de recorrerlo. Y ten en cuenta algo. Esto no es únicamente un uniforme, es un compromiso. Una promesa de permanecer en pie sin tener en cuenta el viento. El niño asintió con seriedad, tomando en cuenta cada palabra. Su familia lo llamó y él se alejó a la carrera, girándose una última vez para despedirse. Tevita se puso recto. Miró en dirección al palacio, hacia la guardia perpetua que nunca se detenía. Sintió el orgullo de una vida bien vivida, la sombra amorosa de Tutufatu, el peso del tiempo y la gratitud por el improbable viaje que lo había conducido hasta este punto. No había derrotado a sus críticos con gritos ni con rabia. Con una paciencia de pescador, con la excelencia inquebrantable y con un silencio elocuente lo había hecho. Honró a su abuelo, a su isla y a sí mismo. Y al final, eso era lo único que contaba. Un hombre alto y dignificado permaneció allí un momento más, una luz de calma en la marea del tiempo, en medio del ir y venir de la ciudad. Y supo, con una certeza tan profunda como el océano que lo había visto nacer, que había estado, que estaba y que siempre estaría de pie.